Hola, buenas, mi nombre es Rubén Ballesteros y le voy a hablar un poco sobre los riesgos, la vulnerabilidad y los controles en la materia de auditoría de sistemas de la Universidad de Margarita. Primero vamos a conceptualizar lo que es riesgo. El riesgo se refiere a la incertidumbre o la probabilidad de que una amenaza se materialice utilizando la vulnerabilidad existente de un activo o un grupo de activos, generándole pérdidas o daños a un sistema o a la empresa. Generalmente se habla de riesgos y conceptos de riesgo en la evolución de los sistemas de control interno, en los cuales se asumen tres tipos de riesgo. El riesgo de control, que es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del sistema de control interno. El riesgo de detección es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno. Y por último, el riesgo inherente, que son aquellos que se presentan inherentes a la característica del sistema de control interno. Por consiguiente, tenemos la vulnerabilidad. Este punto o aspecto del sistema es el que es susceptible de ser detectado o de dañar la seguridad del mismo. Representan las debilidades o aspectos factibles o atacables en el sistema informático. Realmente la seguridad es la facultad de estar cubierto de algún riesgo o amenaza. Desde el punto de vista, la seguridad total es muy difícil de lograr, puesto que implicaría describir todos los riesgos y las amenazas que puede verse sometido el sistema. Lo que se manifiesta en los sistemas no es la seguridad, sino más bien la inseguridad o vulnerabilidad. No se puede hablar de un sistema informático totalmente seguro, sino más bien de uno en el que no se conocen los tipos de ataques que pueden vulnerarlo, debido a que está establecido medidas contra ellos. En algunos tipos de vulnerabilidad tenemos la física, la natural, la de hardware y software, vulnerabilidad por medios o dispositivos, por emanación y por supuesto la humana. En cuanto a las amenazas, el posible peligro del sistema. Puede ser una persona, un cracker, un programa, un virus, caballo de Troya, entre otros, o un suceso natural de otro índole, como por ejemplo fuego, inundación. Y las amenazas representan los posibles atacantes o factores que aprovechan las debilidades del sistema. Entre los tipos de amenazas tenemos la clasificación de las amenazas al sistema informático. Pueden clasificarse desde varios puntos de vista. En una primera clasificación tenemos según el defecto causado en el sistema. Las amenazas pueden englobarse en cuanto a grandes tipos: la intersección, modificación, interrupción o generación. La intersección es cuando una persona, programa o proceso logra que el acceso a una parte del sistema a la que no está autorizada. Un ejemplo sería una escucha de una línea de datos, copias del programa o ficheros de datos no autorizados, y estos son los más difíciles de detectar, pues en la mayoría de los casos no alteran la información o el sistema. Otra amenaza es la modificación, que se trata no solo de acceder a una parte del sistema a la que no se tiene autorización, sino además de cambiar en todo o en parte su contenido o modo de funcionamiento. Unos ejemplos son cambiar el contenido de una base de datos, cambiar líneas de código de un programa y cambiar datos de una transferencia bancaria, por ejemplo. Otra amenaza, la interrupción, que es interrumpir mediante algún método o funcionamiento del sistema. Por ejemplo, tenemos saturar la memoria o el máximo de procesos en el sistema operativo, destruir algún tipo de hardware, y este puede ser intencionada o accidental. Y por último tenemos la generación. Se refiere a la posibilidad de añadir información o programas no autorizados en el sistema. Ejemplos: añadir campos de registro en una base de datos, añadir código en un programa como virus o introducir mensajes no autorizados en una línea de datos.
cuanto a las amenazas naturales o físicas, son las que ponen en peligro los componentes físicos del sistema. En ellas podemos distinguir por un lado los desastres naturales, como las inundaciones, rayos o terremotos, y las condiciones medioambientales, tales como la temperatura, la humedad y la presencia de polvo. Entre este tipo de amenazas, una de las más comunes es la presencia de un usuario sentado frente a un ordenador con una lata de bebida refrescante o un bocadillo o algún tipo de comida. Puede ocasionar un accidente, derramarse en el equipo y dañarlo. Tenemos las amenazas involuntarias, que son aquellas relacionadas con el uso descuidado del equipo por falta de entrenamiento o de concienciación sobre la seguridad. Entre las más comunes tenemos borrar sin querer parte de la información, dejar sin protección determinados ficheros básicos del sistema o dejar pegado a la pantalla un post con nuestro password o olvidarlo, cerrar la sesión antes de salir del sistema. Y tenemos las amenazas intencionadas, que son aquellas procedentes de personas que pretenden acceder al sistema para borrar o modificar o robar la información, para bloquearlo o simplemente por diversión. Las causantes del daño pueden ser de dos tipos, tanto internos como externos. Los externos pueden penetrar el sistema de múltiples formas, entrando al edificio o accediendo físicamente al ordenador, entrando al sistema a través de una red, explotando las vulnerabilidades del software, o consiguiendo acceder a través de personas que tienen modo autorizado. Y los internos pueden ser de tres tipos: empleados despedidos o descontentos, o empleados coaccionados, o empleados que obtienen beneficios personales. En cuanto a los controles en las auditorías de sistemas, primero empezamos con definir lo que es un control. Los controles son un conjunto de disposiciones metódicas cuyo fin es vigilar las funciones y las actitudes en las empresas, y para ello permite verificar si todo se realiza conforme a los programas adoptados, órdenes impartidas y principios emitidos. En cuanto a los tipos de controles, tenemos los controles preventivos, que son aquellos que reducen la frecuencia con la que ocurren las causas de riesgo, permitiendo cierto margen de violaciones. Un ejemplo sería un software de seguridad que evita el acceso al personal no autorizado, sistemas de claves de acceso, establecer procedimientos convenientes para la autorización de transacciones, entre otros. Tenemos los controles detectivos, que son aquellos que no evitan que ocurran las causas del riesgo, sino que los detecta luego de ocurridos. Son los más importantes para el auditor. En cierta forma, sirven para evaluar la eficiencia de los controles preventivos. Unos ejemplos tenemos puntos de chequeo en trabajo de producción, controles de eco en telecomunicaciones, entre otros. Tenemos los principales controles físicos y lógicos. Entre ellos se encuentran la autenticidad, que permite verificar la identidad. Serían los passwords, firmas digitales, entre otros. La exactitud, que aseguran la coherencia de los datos, como validación de campos y validación de excesos. La totalidad, que evita la omisión de registro, así como garantizan la conclusión de un proceso de envío. Y el conteo de registros, cifras de control, redundancia, que evita la duplicidad de datos, privacidad, que asegura la protección de los datos, y compactación y encriptación. En cuanto a los controles automáticos lógicos, tenemos que tener en cuenta la periodicidad de cambios de claves de acceso, la combinación de alfanuméricos en claves de acceso, para definir claves que sea necesario considerar los tipos de claves que existen, como individuales, confidenciales, no significativas, y la verificación de datos de entrada. Otros tipos de controles son los automáticos lógicos. Entre ellos tenemos los controles de registro, que consiste en crear campos de memoria para ir acumulando cada registro,
los totales de control, la verificación de límites y los controles administrativos. En estos se tiene en cuenta que la máxima autoridad del área de informática de una empresa o institución debe implantar los siguientes controles administrativos, que son controles de preinstalación, controles de organización y planeación, controles de sistemas en desarrollo y producción y controles de procesamiento.